Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Pues de nuevo tenemos que hablar del Banco Central Europeo, que parece que va a tomar más decisiones de liquidez. La verdad es que poco más se le puede pedir al Banco Central Europeo a la hora de que la economía funcione. Sí, lo único que quizá es que, y lo digo de forma metafórica, por supuesto, ponga una pistola a los bancos privados, a la banca, al sistema financiero de Europa para que presten dinero. Es una broma lo que trato de decir, pero lo que trato de decir es que no es que no exista dinero en el mercado, es que ese mercado lleve al consumidor. Es verdad que no es fácil, en una situación en la que la mora todavía sigue siendo alta, el prestar dinero, porque lo que puede hacer es que se cree una burbuja económica con falta de devolución. Por eso hay que hacer una estrategia a largo plazo. Es decir, deberían de ser créditos a largo plazo, controlados y con proyecto empresarial para hacer viables las empresas. Créditos a 1 año, a 2 años, creo que no van a solucionar absolutamente nada. Pueden sacar del bache algunas compañías, pero no es la solución. El tema es complejo y de ello vamos a hablar con Aurelio Sastre, nuestro invitado habitual, nuestro contertulio de cabecera. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Que poco más puede hacer el Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, el Banco Central Europeo siempre puede hacer más. En este momento están precisamente hablando de ello. Han puesto mucho dinero a disposición de los bancos, pero los bancos no lo utilizan. Los bancos están muy cómodos prestando ellos el dinero al gobierno para satisfacer las necesidades de gasto. Entonces, mientras esto siga así, yo diría que el crédito a la empresa y el crédito a las familias pues no se van a preocupar en absoluto de ponerlo en marcha. ¿Qué puede hacer el Banco Central Europeo? Y están en ello. A la vista de la escasísima respuesta de la banca a las medidas que están tomando, pues quieren hacer más. Quieren empezar pues a comprar ellos directamente deuda pública. Ojo, no deuda soberana, que ese es uno de los problemas que hay. Los bancos centrales de Estados Unidos, de Japón, de Inglaterra, sí que han comprado deuda pública para ayudar directamente a la financiación de los gobiernos y a la vez hacer que los gobiernos no demanden tantos recursos de la banca privada. Y eso hace que se genere dinero en favor pues, de empresas y de familias. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a seguir en la misma línea de comprar, no solo de bancos, sino también de comprar deuda privada y estudiar la posibilidad de comprar también algo de deuda pública. Es decir, financiar directamente a los estados. Lo van a estudiar, están en ello, pero en este momento solo son buenas intenciones. No han dado ni plazos ni la decisión está tomada en firme. Sí hay una cosa a favor de ello y es que el Bundesbank está de acuerdo en ello. Alemania está de acuerdo en que eso se vaya haciendo porque si no Europa pues está quedando con una inflación mínima y claro, y las empresas un paro enorme y las empresas y la economía absolutamente anquilosa. Don Aurelio, ¿y cómo se podría conjugar? Porque yo no tengo la solución y por eso le pregunto, además se le pregunto con la mente abierta porque no tengo la respuesta. Por un lado, aumentar esos créditos a familias, crédito de consumo, incentivar el consumo, que creo que es clave en la recuperación, y también a las empresas, y que la mora es decir, los impagos no nos saturen. ¿Cómo se podría controlar esto? Pues, no es fácil, ¿no? El equilibrio, digo. No, yo creo que esto es cuestión de establecer prioridades. En este momento lo más importante que se puede hacer en España es financiar a las empresas para el paro ir eliminándolo o por lo menos reduciéndolo en una buena medida. Primero, financiar a las empresas. Las empresas darán empleo y de entrada eso es lo que mejorará la situación de las familias. Creo que es prioritario dar dinero a las empresas antes que a las familias. Una vez que las familias tengan recursos, tengan trabajo, podrán también acceder al crédito. Pero de momento hace falta la inversión empresarial. Y el banco está absolutamente cerrado
a ello. Decía la señora de Ancausa, presidenta de Bankinter, el otro día en una entrevista, que sí, que va a llegar la competencia al crédito, que se van a empezar a pelear, en el buen sentido de la palabra, los bancos, que ya lo ven en un horizonte de meses, por dar créditos y por llegar a los consumidores. Esta es una señora de credibilidad, porque siempre ahí se ve el balance de ese banco. La verdad que la gestión en Bankinter es extraordinaria. Bueno, tendremos que creerla, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy todavía manejan mucho ese mantra, ¿no?, de que no hay petición solvente de crédito. Entonces esto es que la pescadilla, ¿no? Claro, no, es la pescadilla, no se acaba. Mire, la situación de... Igual hay que jugársela haciendo que la mora crezca, sí, para que lo que se genera alrededor tape todo. Pero si fíjese usted, la mora ha crecido a partir del momento en que se cerró totalmente el crédito. Muy claro. O sea, esto ha sido así. ¿Por qué? Pues porque ha crecido el paro, han crecido los recursos de las familias y entonces ahora no pueden pagar. Si no hay actividad económica, ¿de dónde se va a generar para poder pagar las deudas? Tiene que haber actividad económica. Entonces esto es lo que ya en alguna ocasión hemos dicho, que es un poco cuando empezaron a cerrar el crédito a las empresas de una manera tan drástica, decíamos que esto iba a ser la profecía autocumplida. Ese cierre preventivo de crédito iba a hacer que las empresas cayeran en morosidad, porque ya me dirá usted, si no se pueden financiar productos, si no se puede financiar la innovación, si no se puede ampliar, yo diría, las empresas, pues ¿de dónde van a salir los recursos? Bien, hemos dedicado esta primera parte del programa, ¿no? Quisiéramos dejar de pequeño debate monográfico, pero para dejarlo ahí después, porque creo que volver sobre ello no es bueno. Aunque es bueno hablar de ética, de valores, de honradez, etcétera. Ojalá estuvieran todas las televisiones todos los días hablando de esto y menos de escándalos, menos de programas realities en los que la familia es, desde luego, tratada como algo trasnochado, en el que todo vale, en lo que se ha instalado en la sociedad. Me llama la atención la moralina que nace ahora en algunos sobre el tema de la corrupción. Evidentemente, cualquier persona con un mínimo sentido común y con un mínimo de valores tiene que rechazar la corrupción. Pero la corrupción no ha llegado por arte de magia, de repente. La corrupción ahora, cuando en España hace 7 años estábamos creciendo a un 4%, había crédito a tutiplén, todo el mundo compraba vehículos fácilmente financiables, se compraban casas, se vendían, había mucha más corrupción que hay ahora. Nadie decía nada. Llegan las vacas flacas y aparecen los casos. Y algunos se rasgan las vestiduras, algunos mismos que miraban hacia otro lado. A mí me parece que es un fariseísmo en el que está instalado ahora mismo la sociedad, porque en el fondo no se trata de corregir el problema, ir al fondo, a través de valores de educación, etcétera, sino de pasar facturas. Y una cosa es la justicia y otra la venganza y la ira. De ahí no puede salir nada bueno, don Aurelio. Sí, pero bueno, yo también digo, la sociedad es que durante estos últimos años no ha pasado de ser un mero espectador. A la sociedad se le ha dado tan poca participación en toda la actividad económica y social que se ha convertido en eso, en un mero espectador, y está siendo víctima, pues, de todos aquellos que hoy lideran y dirigen la sociedad. Y todo tiene un punto de inflexión. Quienes mandan, quienes dirigen el país, bueno, pues mientras lo están haciendo, las cosas van bien, pues nadie se preocupa. Pero claro, llega una situación como la que se ha producido ahora y surgen, pues, los indignados y surgen los problemas. Lo que me trataba de decir con esa introducción es que hay que ir al fondo de la cuestión. Claro. Es de lo que, salvo un magnífico artículo que he visto hace poco de Jesús Cacho en Voz Populi, sí, muy pocos articulistas están hablando, que es ir al fondo de la cuestión. No, es cierto, el fondo de la cuestión pues es esto, es la educación, son los medios de comunicación. Muy importante. No poner por delante esos valores a imitar que no tenían nada que ver, pues, con los valores de la ética, de la honestidad, de la moral, sino todo lo contrario, hacer dinero fácil. Hoy lo estamos viendo claramente, gente que puede pagar, por ejemplo, pues puede pagar una fianza para no ir a la cárcel, prefiere ir unos meses a la cárcel antes que dejar ese dinero.
Creo que hay que cambiar muchas cosas y sobre todo, mire usted, Pero que eso es cuestión de un año, ¿eh? No, no es cuestión de un año, pero sí hay una cosa. Los líderes políticos, los líderes sociales tienen la obligación de dar ejemplo. Tiene que haber ejemplaridad en ellos y hasta ahora todos sabemos que eso no se está dando. Y además se ve hasta una cierta resistencia a reconocer lo que hay. Hay que reconocer que hay corrupción. Y a partir de ahí aquí lo hemos pensar... dicho muchas veces. Exacto. La corrupción es transversal, está generalizada. No solamente son aquellos que han sido detectados, sino todos aquellos que alrededor lo saben perfectamente, pues porque entre amigos se conoce la vida de la gente. Y hay casos demasiado evidentes. Y todavía es lamentable que salgan y te digan: no podemos hacer más, porque no podemos meter en la cárcel a los corruptos. ¿Cómo no se va? Pues si no puedes hacer más, tendrás que tirar la toalla. Y hay una cosa que hemos venido diciendo: la reacción de la sociedad tampoco es absolutamente nueva. Usted sabe que hace 2 años hubo un movimiento muy fuerte en España de indignación. Pero muchas de estas personas, pero ahí viene el contrasentido y que hay que analizar. Y que algunos sociólogos, de hecho, están analizando. El otro día leía a un filósofo, ahora no recuerdo el nombre, que hablaba de esto. Hablaba en profundidad, porque claro, si nos quedamos en la epidermis es lo que leemos todos los días en los periódicos, y eso de reflexión tiene muy poco, don Aurelio. Vamos a ver, una persona llama a un fontanero en Oslo y llega con su maquinita y le dice: tanto estos, más el IVA, tanto. No entra en su mente, pues un fontanero, un electricista, un carpintero, no entra en su mente el que haya pagos en B. Es que no entra en su parámetro, no lo entiende. Bien, eso en España no es así. En España no es así. Luego, en España se produce un efecto sociológico muy importante que algunos achacan a nuestra historia mediterránea. Yo no, yo creo que es a un tema educativo, que es que en vez de rechazar al que ha hecho esto, como hacían las antiguas sociedades, el maltratante de ganado, el que engañaba, era apartado, tenía que dedicarse a aspectos marginales. Hoy la sociedad eso no lo margina. No lo margina porque la escala de valores se ha cambiado. Se ha puesto como patrón el dinero exclusivamente. Me sirve, es el relativismo. Entonces, estos que dicen esto, igual mucha gente va con muy buena intención, pero otros lo que van es con una idea, y se ve luego en sus manifestaciones, de ira, de pasar factura, y nos llevaría a una corrupción mayor, como se está viendo en esos países que ellos dicen hacer. Porque claro, son personas que en su vida personal y en su vida ética no tienen ni un gramo de ejemplaridad. Entonces, la ejemplaridad puede venir de alguien que es ejemplar, pero no de alguien que no es ejemplar. A eso es a lo que me refiero. Sí, necesitamos líderes, líderes blancos, con valores blancos en el sentido... blancos, con valores morales. Y eso también, yo tengo que decir una cosa, no es cuestión de generación. No. Porque no es cuestión de generaciones, no es que se digan los mayores son corruptos y los jóvenes no lo son, porque estamos viendo toda la escala de edades. No, es cuestión de moral y de conciencia y de hacer las cosas. Tenemos un problema de educación en España, tal vez de cualquier profesor, muy gordo, muy gordo. Y mire, esto que usted decía es cierto. En Noruega, yo estaba viendo una encuesta en Dinamarca preguntando entre la gente que les dijeran algún caso de corrupción en la política, y la gente no recordaba ni un solo caso de corrupción política en Dinamarca, no recordaban ninguno. Entonces, claro, fíjese, pregunta usted aquí en España y la mejor prueba, y para prueba dice el refrán que vale un botón. Vamos a hacer que nuestros televidentes piensen. En 1992 creo que fue la gran catarsis de la política italiana, la Tangentópolis, en la que hubo una redada de 1.200 personas relacionadas con la política, 400 ingresaron en la cárcel, desapareció el partido mayoritario, la Democracia Cristiana, desapareció prácticamente el Partido Comunista, que era muy importante en aquellos momentos en Italia, desapareció totalmente con el encarcelamiento y el exilio de Vetrino Craxi, el Partido Socialista. Bien, parecía que se reformaba el comportamiento. Llegó una nueva era con políticos nuevos. 15 años después, o 20 años después, estamos en lo mismo. Esta semana pasada declaraba el presidente de la República en su despacho por si había sido testigo de negocios con la mafia. Él, no es que los hubiera hecho.
etcétera. Y hemos tenido el populismo por medio de Berlusconi con toda la corrupción. Creo que el tema está claro. No es un tema de ideas, sino es un tema de personas y de valores. Es que esa es la prueba del betún. Ahora mismo vienen estos salvadores de la patria que dicen que hay que reformar a todos los políticos, hay que cambiar. Y estoy seguro que los primeros corruptos son ellos. Luego, esto es un tema, primero, de leyes, de voluntad de la sociedad, y de medios de comunicación que transmitan valores positivos, en vez de dar esos shows y esos realities, ¿no? No, ahora la presencia... ¿Qué le ha parecido ese ejemplo que le he puesto? Me parece muy claro y creo que es así. En este momento, por ejemplo, efectivamente, estos populismos que surgen es producto también una consecuencia de esa falta de... es la ira, la falta de educación, la falta de madurez que genera pues, la reflexión. Te vas a enterar, te vas a enterar. Pero ante las cosas mal hechas de los grandes partidos, pues a mí me da igual. Pero claro, el apoyo, por ejemplo, a estos grupos, como el caso de Podemos, con estos líderes tan absolutamente endebles, que no son políticamente, ni yo diría que en ningún aspecto... ¿Y con qué trayectorias personales? ¿Y con qué trayectorias? A mí me parece que lo de Podemos, en este momento, tal como está, por parte de los líderes, es un caso evidente de oportunismo. Es un caso clarísimo de oportunismo que no va a llevar a ningún lado, con estrategias que hoy la gente las tiene que ver, con estrategias que no son honestas. Si verdaderamente venís a representar a la sociedad, empezad ya por los ayuntamientos, que se vean claros cuáles son vuestras cartas. No quieren jugar en este momento las cartas, porque las cartas van con trampa. Por tanto, esto no es fiable. ¿Qué es lo que dicen? Pues dicen lo que se ha oído muchas veces en España. Como decía una persona, un señor mayor también de mi pueblo, decía, si yo de las palabras nunca he tenido queja. Pero ¿qué nos están diciendo de nuevo que no hayamos escuchado ya estos señores? Que van a resolver todos los problemas de la sociedad. ¿Cómo y con qué? Y además... ¿Qué experiencia tiene esta persona? Yo diría que de la vida. ¿Y qué trayectoria humana y personal? ¿Qué trayectoria han llevado? Yo diría que esto puede ser, a lo mejor no, y ojalá no sea así, pero puede ser un fraude. Estamos ante los 25 años de la caída del muro. Escribía yo esta mañana qué poco aprende la sociedad. Usted se acordará de aquella noche y los días siguientes, cuando las carreteras de Alemania Occidental se llenaban de coches pequeñitos de la Unión Soviética, se quedaban rotos, la mayoría, por decenas. Creó un auténtico problema. Bueno, y se vio la gran mentira del socialismo soviético, ¿no? Es decir, que todo era una gran mentira, donde la corrupción, por cierto, que sigue existiendo. Cualquier hombre de negocios que ahora mismo va a Moscú te dice la corrupción que late. No puede haber un régimen basado en la falta de libertad que sea limpio. Entonces estos señores con una trayectoria ultraizquierdista, que ahora dicen que tratan de taparlo, etcétera, que ha estado poniendo hasta antes de ayer ejemplos como los de Venezuela, que es retroceder 2 siglos, etcétera. Pero ¿cómo puede haber alguien que crea en eso? Solo desde la ira y desde un error de los grandes partidos se puede apoyar eso. Pero fíjese usted, para poner en valor a estas personas se habla de son profesores. Mire usted. Estos son profesores de ciencia política, profesores adjuntos en una universidad. Usted vea lo que los profesores de ciencia política hacen. Estudian textos de las ideologías políticas, del marxismo, del liberalismo y demás. Y estos se han quedado anclados en el marxismo puro y duro, con todo lo que el marxismo dice de sus estrategias, de cómo hay que llegar al poder, de cómo el cielo hay que ganarlo por asalto. Todo eso son frases hechas, todo eso son absolutamente tópicos y hablan de cómo hay que llegar al poder, cómo hay que establecer inmediatamente la dictadura del proletariado, y hasta ahora todas las experiencias que tenemos marxistas se han quedado en la dictadura no del proletariado, en la dictadura sobre el proletariado, porque ninguno en el momento que llega al poder lo cede. Tenemos el caso de Rusia, tenemos el caso de Cuba y tenemos lo de Venezuela. Bueno, nos hemos olvidado de Ceausescu ahora aquí. Claro. Entonces, vamos a ver, pero la primavera de Praga. Estos señores que llegan a Podemos, su Biblia es el marxismo. Y el marxismo sabemos que es una estrategia anti-libertad, que es el socialismo científico frente al socialismo utópico que era de gente de un puro buenismo. Esto no, Marx dijo, para llegar al poder hay que establecer
una estrategia. No hay que descubrir nuestras cartas. Hay que establecer, hay que llegar al máximo grado de miseria. A partir de ahí la gente se mueve. Hoy las revoluciones no son con palos, sino que son con acciones de populismos. Y una vez en el poder, establecer la dictadura del proletariado para evitar la contrarrevolución. Pero resulta que tenemos el caso de Cuba, que lleva casi 60 años en el poder, dice que para evitar la contrarrevolución, pero mientras el pueblo viviendo en la miseria. Hay que racionalizar, hay otras fuerzas políticas alternativas a las dos grandes, tenemos el PP, tenemos el PSOE, pero también tenemos Ciudadanos, tenemos UPyD, tenemos Vox, hay alternativas, pero volcarse sobre algo que ofrece y genera tantas dudas, creo que sería un grave error, sería un nuevo error de la sociedad española, producto a veces de esto que hemos dicho, de el poco conocimiento, la escasa educación que nos han venido dando. Y de este medio en el que estamos, de la pequeña pantalla. Y luego también, de una pequeña pantalla sin escrúpulos, de unos medios sin de comunicación. Escrúpulos, tengo que decirlo, tema, que les importa, me da la sensación, que les importa. Ahora, a mí también me parece un fenómeno exagerado todos los medios de comunicación hablando de un grupo, pero ninguno hace un análisis concreto de por dónde van, de qué. No, lo están haciendo, algunos sociólogos están empezando a hacer. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué son? Son estudiosos del marxismo y quieren aplicar el marxismo y están empleando todas las tácticas y, por supuesto, la piel de cordero. Don Aurelio, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Por cierto, hoy en este día va a ser objeto de un homenaje a Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, por parte de todos los colegios oficiales de España, que le van a entregar la medalla de plata y allí le acompañaremos. Muchísimas gracias, don Aurelio, y enhorabuena en este día. Gracias a ustedes. Y yo quería, bien, si me permite, quería felicitar y además me parece que un reconocimiento notable al doctor Floret por el premio que le han dado a su trayectoria profesional en el Colegio de Médicos. Ha sido un farmacólogo, y profesor de universidad, ¿no? Profesor de universidad, pero de referente mundial, Ha sido referente mundial. La Biblia de la neurofarmacología es el quien lo escribe y es un hombre de la investigación y de la docencia y además también embarcado en otras cuestiones de tipo social que creo que merece la pena reseñar, y felicito también a los que le han otorgado el premio. Pues don Aurelio, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien, amigos.